Hola, buenas, soy Herminio Vázquez y en el vídeo de hoy me encuentro en un lugar diferente, me encuentro en un parque de la ciudad de Barcelona, aprovechando que justo este 21 es una fecha que muchos ya conocéis, que es una fecha que marca un antes y un después. Venía a aportar mi granito de arena respecto a esta fecha y lo hago en este lugar, aprovechando que la energía del día invita mucho a conectar con la naturaleza, con Madre Tierra, ya sea desde un parque en la ciudad o sea incluso desde la terraza donde vives, rodeado de plantas. La idea es tomar conciencia de que formamos parte del planeta, de que hay una necesidad de alinearnos a nivel de eje, a nivel de cielo-tierra, desde el concepto de naturaleza, desde visualizar incluso cuando no tenga naturaleza alrededor, la corteza magnética, la corteza terrestre, desde la cual como humanos nos enraizamos y nos anclamos. Dicho un poquito esto, la visión que quería aportar hoy, ahí quizás, y conectando y canalizando con guías y maestros desde sobre todo hoy Alción, el sol central de la galaxia, el mensaje es un poco de calma, de no sacar de contexto todo lo que estamos viviendo, porque es como si el día de hoy marcase un antes y un después, y así lo es. Y la idea no es tanto esa, el hecho de estar súper alineado en el día de hoy para todo lo que empieza a venir, pensar que o imaginar que empieza un proceso de iluminación, de quinta dimensión, etc., de todo lo que se está moviendo en redes, que sí es así, pero el mensaje sobre todo es, ojo, tener los pies en la tierra. Seguimos siendo humanos en un proceso de ascensión, sí, pero es un proceso que no cambia por un día o una fecha concreta. Sí que es verdad que el día de hoy, 21 de diciembre, ayuda a tomar conciencia de que estamos entrando en una nueva era, de que estamos entrando en un nuevo ciclo energético que me va a ayudar, me va a permitir a que mis procesos de aprendizaje, todos aquellos patrones de información que me he comprometido a nivel de alma y a nivel de ser a experimentar, se pueden trascender de forma más no sé si más rápida, pero sí con más claridad y pudiendo conectar con el origen real de todo aquello que pacté en un origen. Normalmente, no quiero hablar de Lemuria, pero sí normalmente la mayoría de nosotros también nos proyectamos y hemos estado proyectados en Lemuria a nivel de lo que se entiende como vidas pasadas, que en realidad es multidimensión y está sucediendo en este momento, pero es entender que hay pactos, ya vengan de Lemuria, de Atlántida o de incluso de una era más actual, que empiezan ahora a darse más visibilidad que antes. Por tanto, tengo esa oportunidad de empezar a trascender entendiendo el origen y desde el origen entendiendo también el para qué de todas esas situaciones, que es al final lo que me va a ayudar a la trascendencia real de todo lo que estoy viviendo. Dicho esto, no es tan importante quizás entender la energía que se mueve hoy, sino la energía que hemos estado moviendo antes de hoy y a partir de hoy, refiriéndome a semanas antes, semanas después. Sobre todo lo que se nos habla a nivel de consejo para hoy, de todo lo que tenemos que tomar conciencia de desde dónde venimos y hacia dónde vamos, sobre todo es eje, cielo-tierra, y eso implica apertura de canal central, que eso ya lo hemos estado trabajando en noviembre, apertura de cada uno de mis chakras, de mis ejes energéticos, de ese canal vertical, de ese eje vertical cielo-tierra, y por tanto a más apertura de ese canal también por el cambio y la frecuencia vibracional que me llega desde el sol central aquí en la Tierra, hace que me vaya a tener que posicionar y responsabilizar sí o sí en quién soy. ¿Eso qué implica? Eso implica que el concepto de propósito y de misiones se hace más latente,
y que voy a tener que tomar conciencia de cuál es mi propósito en esta encarnación, entendiendo que esta encarnación cada vez más se va a entrelazar de forma coherente con el resto de encarnaciones o proyecciones de mi alma en cualquier dimensión o plano dimensional, y que por tanto eso que hasta ahora quizás me generaba caos, que era todas las líneas del tiempo que puedo transitar o que por no responsabilizarme o querer evitar o querer incluso intervenir sobre el proceso de los demás, hacía que mis líneas del tiempo se distorsionaran, se solaparan, que no pudiese habitar mi propia línea del tiempo en coherencia, permitiendo que mis otras realidades y proyecciones en cualquier otro tiempo también puedan adquirir su propia capacidad de posicionarse en la línea del tiempo que toca. Esto es muy complejo de entender quizás, y si se oye por primera vez, pero es imaginar todo un entramado de líneas, incluso un tejido de una red de araña que parte de mi chakra corazón y que conecta con puntos en esas líneas que se trazan en esa tela de araña que tejo desde mi centro corazón, y entender que cada de esos puntos donde se entrelazan líneas seguramente son puntos que conectan con fractales de mi alma o de mi ser, viviendo otras realidades en otro espacio-tiempo. Hasta ahora eso quizás no era tan evidente, o sí, y podía generar conflicto por esto que mencionaba de que las líneas podían distorsionarse, o que yo asumiera líneas que no tocan, o que arrastrase de vidas pasadas patrones de información de líneas que en este momento no me tocan. Por tanto, resumiendo y llevándolo como a un concepto más terrenal, la idea es anclarme en quién soy, empezar a posicionarme en esta realidad y no en cualquier otra realidad que pueda estar moviendo, asumir lo que me toca hacer en esta encarnación, que eso se le llama propósito y misiones, y entendiendo mi identidad de origen, que tiene que ver seguramente con Lemuria o Atlántida, y desde ahí la frecuencia, la vibración, origen de mi ser, que ahora necesita expandir en el momento actual. Resumiendo, el concepto de verdad interna cada vez va a ser más latente, y eso implicará que voy a tener que reordenar de forma más contundente mis vínculos y lazos con todo mi entorno, ya sea personas o situaciones, desde mi verdad interna. Mi verdad interna es aquella verdad que florece desde la frecuencia origen de mi ser, es decir, lo que inevitablemente soy. Y lo que inevitablemente soy se expresa hacia afuera, desde dentro hacia afuera. Por tanto, esa es la verdad interna de soy, y eso toma visibilidad hacia los demás sin ningún tipo de miedo a todo lo que pudiese suceder o pensar que iba a suceder hasta ahora, por esa distorsión también de líneas del tiempo, que a partir de ahora, del día de hoy, empieza a reordenarse y empieza a haber más luz en la posibilidad de que todo eso adquiera una estructura coherente, y si yo me posiciono en mi verdad interna, todo se alinea. Por tanto, más responsabilidad en ese proceso, y hay aquí una energía de permitir y soltar de forma natural, que no implica poner un muro a mis relaciones que no interesan, sino es soltar cualquier acción de pretender modificar esas relaciones o mejorarlas o retenerlas, sino suelto y permito de que forma natural, a medida que expreso mi verdad interna, esas relaciones resuenen o no en mi red, en mi entorno, en mi energía de expansión más cercana. Si desaparecen, es que en la frecuencia de mi verdad interna, en ese momento esas relaciones ya no tocan. Pero tendré que haber hecho ese ejercicio de anclar, de observar, de entender el para qué de haber creado a todas esas personas, situaciones y realidades en mi día a día.
Parece que hay mucho trabajo y en realidad lo importante de este día no es hacer nada, sino entender, comprender y visualizar todo lo que llevo hecho y todo lo que está por hacer desde la tranquilidad de que todo se alinea de forma muy natural, de que cada vez más vamos a ser asistidos por proyecciones internas nuestras en forma de guías y maestros de planos dimensionales que hasta ahora no estaban disponibles y que sí van a estar disponibles a partir de ahora. Por tanto, es un día para celebrar, un día para estar tranquilo, un día para tomar conciencia simplemente de lo que llevo caminado, de lo que está por caminar, sin pretensión de hacer nada hoy especial, más que conectar con el espacio, con el lugar en el que estoy, agradecer y sobre todo estar en centro corazón. Sobre todo veníamos una época en la que lo importante del concepto de anclaje, de enraizamiento, era primer y segundo chakra alineado a la tierra. Ahora el nuevo enraizamiento se basa mucho en el corazón, es decir, el corazón como portal dimensional de mi ser y que a la vez es el punto de anclaje de todas mis realidades, en lo que yo hablaba así de líneas del tiempo, dimensiones, etc. Por tanto, hay la necesidad de constantemente habitar el corazón como punto de anclaje de todas mis realidades en equilibrio. Y eso es lo que me va a generar el poder habitar mi cuerpo y mi realidad desde el disfrute, desde el ejercer propósito y misión, sin que eso implique una carga, sin que eso implique el que yo tenga que responsabilizarme de limpiar todo el árbol familiar, de que yo haya venido a salvar el mundo. Las cosas no van por ahí. Cada vez más voy a entender que si me posiciono y habito mi realidad, se me van a acercar de forma magnética personas con propósitos similares que me ayudarán a transformar el espacio de forma como mucho más liviana, sin que tenga que sentir que todo el peso recae sobre mí. En principio sería así de forma resumida esto, no sé si me dejo alguna cosita. Quizás los matices importantes es ese habitar el corazón como nuevo punto de anclaje de todas mis realidades en equilibrio y habitar y responsabilizarme de la realidad que me toca ahora. Por tanto, si hasta ahora no había hecho un ejercicio de introspección a nivel de lo que vengo a trascender como patrones de información y que por tanto eso se transforma en propósito y misión, tengo que hacer ese ejercicio a partir de ahora, porque la vida me va a posicionar en eso y porque ya no hay opción y porque esas frecuencias, rayos cósmicos, esa tormenta solar desde acción que se está expresando y que hace que la Tierra cada vez aumente su frecuencia, me va a obligar a mí, me va a sacudir para que yo sí o sí me posicione. Por tanto, los que ya lleváis haciendo hasta ahora ese ejercicio de introspección, simplemente es seguir y sí que sentiréis y notaréis que cada día se os pide que haya ese alineamiento de eje vertical a través de cada uno de los chakras de cielo-tierra. Si hacéis eso, podréis diariamente resintonizaros a las frecuencias, a las nuevas frecuencias planetarias entrantes que van a ir cambiando porque estamos en un proceso de ascensión y porque el eje de Madre Tierra se va a ir transformando, va a ir alineándose, va a ir cambiando poco a poco. Por tanto, si hacemos ese cambio diario, no vamos a sentir ningún dolor, sufrimiento en toda esta transformación que estamos viviendo como colectivo. Ahora sí, simplemente invitaros a disfrutar de este proceso, entender que los cambios nunca dependen de un solo día, que es todo un proceso que llevamos viviendo en esta vida, pero en muchas otras vidas. Por tanto, se nos invita a relajarnos, a disfrutar y a permitir que todo se alinee, incluso aunque no hayáis entendido nada de lo que haya dicho. Es vibración, es frecuencia, es sanación, simplemente permitir que el ser lo recoloque. Así que mil gracias y nos vemos en este camino. Un abrazo.